Analizar hasta aquí lo que hemos venido haciendo con respecto a las relaciones, las distancias que hemos colocado el objeto, las distancias donde han ido para la imagen. La altura del objeto no coincide exactamente con la altura de la imagen, en algunos casos puede coincidir, en otros no. Así que vamos a tratar de formalizar, porque recordemos que nuestro objetivo era explicar, pero también predecir, es decir, predecir dónde podía ir a parar la imagen si uno colocaba el objeto a cierta distancia del vértice del espejo al cual uno conocía el foco. Entonces vamos a poner de acuerdo con algunas cuestiones. La distancia focal es el radio sobre 2, es decir, a mí me dan el radio y puedo conocer la distancia focal, que es el radio sobre 2, es la mitad del radio. Es una propiedad característica del espejo. La distancia al objeto es la distancia que hay de acá hasta acá. Esto lo vamos a llamar P. La distancia a la imagen, ¿dónde va a ir a parar la imagen? Es la distancia que hay de la imagen hasta este punto. Lo vamos a llamar Q. Es decir, distancia objeto le llamamos P, distancia imagen le llamamos Q. Esto lo vamos a llamar altura del objeto y esto lo vamos a llamar altura prima, que es la altura de la imagen. El foco, es decir, la distancia focal, que es la mitad del radio. La distancia objeto, es decir, dónde he colocado el objeto. La distancia imagen, es decir, dónde va a ir a parar la imagen, está relacionado por una relación que se conoce como relación de Descartes o fórmula de Descartes, que dice que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Esta expresión me permite predecir dónde estará la imagen Q, es decir, yo quiero averiguar Q, si conocemos dónde está el objeto P y el foco F. No es muy difícil de hacerlo. Haciendo un pasaje de término, uno puede encontrar Q, F sobre P, P menos F. Recordemos, 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Cuando uno despeja Q de acá, llega a esta expresión que está ahí. También importa definir el aumento, que es el tamaño de la imagen, H', sobre el tamaño del objeto, H. Si el tamaño de la imagen coincide con el tamaño del objeto, M sería igual a 1, sería en el espejo plano. En el espejo plano yo tenía, en todo caso, siempre la altura del objeto coincidía con la altura de la imagen. Pero acá M puede ser mayor que 1 o puede ser menor que 1. Hemos visto casos en el cual la obtención de la imagen tuvo un valor mayor que 1 y otro caso en que el valor menor que 1. ¿Cómo encuentro M? Una vez que conozco Q, sabiendo el valor de P, le cambio el signo, hago este cociente y obtengo el valor del aumento del espejo. Es importante destacar que si M es mayor que 0, es decir, si el aumento es mayor que 0, la imagen será derecha. Si M es menor que 0, la imagen es invertida. Si M es mayor que 1, la imagen es mayor que el objeto. Por ejemplo, si M vale 2, significa que el tamaño de la imagen obtenida es el doble del tamaño del objeto. Si M es menor que 1, la imagen es menor que el objeto. Por ejemplo, si M vale 0,5, significa que la imagen mide la mitad del objeto. Entonces, no me olvidemos de otra situación. Esta es la distancia objeto P, esta es la distancia imagen Q, este es el tamaño del objeto H, este es el tamaño de la imagen H'. P, Q y el foco, que es la mitad del radio, están relacionados por esta relación que se denomina relación de Descartes, la que me va a permitir a mí calcular sin ningún problema cuánto va a valer Q, es decir, predecir dónde va a estar la imagen si conozco el tamaño del foco, si sé dónde está el objeto. Y el otro término que me parecía era el aumento, definido como la altura de la imagen sobre la altura del objeto,
y lo calculaba. Una vez que calculaba Q, hacía el cociente entre Q y P, podía calcular el aumento sin ningún inconveniente.